Presente, profe. Buenos días. Buenos días, gracias. Dani, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Gisela, Presente, profe, buenos días. buenos días. Vane, Presente, profe, buenos días. buenos días. Sam, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Adriana, Presente, profe, buenos días. buenos días. Memo, buenos días, ¿qué tal? Azul, Presente, buenos días. buenos días. Oscar, Presente, buenos días. buenos días. Luján, Presente, buenos días. buenos días. Astrid, Presente, buenos días. buenos días. Cris, Presente, profe, buenos días. buenos días. Daniel, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Alexander, Presente, buenos días, profesor. buenos días. Sai, Presente, profe, buenos días. buenos días. Ángel, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Esme, Esmeralda, ¿no? Sí, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Yesenia, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Eric, Presente, profe, buenos días. buenos días, ¿qué tal? Eduardo, Presente, gracias. buenos días. David, Presente, profe, buenos días. buenos días. Bien, chicos, gracias. Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Alguien recuerda lo último que mencionamos de lípidos? Profe, Sí. es que me sacó de la sesión cuando pasó lista y le entré justo cuando iba en Evelyn. Ok, le anoto entonces. Muchas gracias. Mira, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Romina, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Creo que terminamos de ver ceramidas. Ok, bueno, entonces vamos para allá. Les comparto pantalla en un instante. En lo que termino de abrirles la presentación, muchachos, por parte del otro grupo, ya me han hecho llegar sus mapas metabólicos en lo que llevamos, en las rutas de glucogenogénesis y glucogenólisis. Un par de personas por ahí me pidieron que echara un vistazo en cómo iban. Y pues nada, les hago la misma invitación de que puedan ir resolviendo lo del mapa desde ahora, sobre todo para aquellos que saben que entregaron un mapa deficiente o no lo hayan entregado, que puedan ir corrigiendo desde ahora para hacia el final del, de, de este tramo de la segunda evaluación. Y bueno, no sea un problema eventualmente generar el mapa. Un segundo.
Creo que por aquí, ¿verdad? Por aquí nos habíamos quedado, me parece. Ajá. Nada más déjenme retomar un par de cositas que lo estábamos diciendo desde la clase pasada, chicos, que es la forma. Permítanme quedarme ahí en la forma del esfingolípido, ¿no? Eh, Esto que comentábamos en la clase pasada sobre la disposición de el ácido graso, en este caso la esfingosina, como el alcohol, y luego las cabezas polares de diferente tipo, en su mayoría de tipo carbohidrato, pero vamos a ver algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la presencia de galactosa, manosa, que aquí no se aprecia desde luego, pero puede estar unida, o la misma glucosa y las diferentes variantes de todas estas. Por ejemplo, algunos monosacáridos modificados, como el ácido ciálico, que ahorita vamos a mencionar sobre el ácido ciálico, o N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, que suelen ser también de los carbohidratos aminados más frecuentes, ¿no? No solamente con un residuo, sino con varios residuos, eso hace más complejo la cabeza polar, etcétera, 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 ¿no? De eso profundizaremos, por cierto, más adelante. Pero ahorita en el panorama general, en el vistazo general a los lípidos, recalcar, chicos, que estas cabezas polares de los carbohidratos, pues sustituye al grupo fosfato más alguna otra molécula, ¿no? Que más adelantito veremos, no necesariamente en la parte de introducción, pero en otra clase veremos que pueden ser tan complejos, ¿sí? Tan complejos como se desee, ¿no? Por tanto, la cabeza polar será mucho más grande de lo que pensábamos, ¿no? Mucho más grande que un simple grupo fosfato. Y por otra parte, las colas no polares, la esfingosina, la ceramida, no sé si lo dijimos la sesión pasada, pero estas eh, colas hidrofóbicas, al menos en esta imagen, se proyectan hacia un polo del fosfolípido, ¿no? Bueno, del esfingolípido en este caso, ¿de acuerdo? Dando lugar a, pues, cadenas realmente largas de carbonos que pues se van a ocultar del medio acuoso, ¿no? Esta galactosa, por lo menos, tiende a proyectarse ya sea hacia adentro de la célula o hacia afuera de la célula, pero nunca en medio de la membrana. Ujú. Nunca en medio de la membrana. Entonces, bueno, consideren eso, ¿no? Les comento todo esto porque la imagen no nos ayuda a entender que hay un polo, todo un polo hidrofóbico y hay otro polo o otro extremo de tipo hidrofílico. ¿De acuerdo? Manténganlo ahí en consideración para poder comparar, porque eso sí lo haremos, comparar los grupos químicos y los tamaños entre los esfingolípidos y los glicerofosfolípidos. Uh-huh. Nada más mencionaremos de paso a la esfingomielina, quizás sea de las más representativas dentro de los esfingolípidos, debido a que es el componente principal de las vainas de mielina que pues, rodean a las neuronas, ¿no? Rápidamente, asumo que lo saben, pero si no lo comentamos ahora, las neuronas, en realidad, chicos, tal como las conocemos en estos diagramas muy bonitos, ¿verdad? En un extremo, una célula que parece estrellada y tiene un largo conducto que comunica con otra neurona. Recordarán esa imagen. La vemos muy bonita y pensamos que todo eso es la neurona. Sin embargo, hay otras células asociadas como las células de Schwann, que son las que realmente recubren el axón como si fuera una cubierta de cable, ¿no? Se han visto cualquier cable que conduce electricidad, el que se utiliza en las instalaciones eléctricas, forzosamente requiere de un plástico, de un aislante que recubra el metal que pues lleva la energía. En este caso es algo similar. Aquí estas células de Schwann que yo les comento, que no traigo imágenes ahorita al respecto, pero son las que generan esta envoltura sobre los axones para pues, proteger la señal eléctrica que conduce la célula. Ajá.
Bueno, estas células de Schwann son las que contienen la mielina, que es rica en esta esingomielina, de ahí el nombre, ¿de acuerdo? Que es un aislante, básicamente es un aislante para estos impulsos eléctricos que conduce la célula, ¿de acuerdo? Como pueden suponer, daños sobre estas células de Schwann también trastorna el impulso eléctrico, pues generando varias condiciones de tipo neuronal. Entonces, bueno, esa es la importancia de estas células de Schwann. Concretamente, con esta función de la transmisión del impulso, pues nos enfocamos en la esfingomielina. Hay otros componentes, incluso de tipo no lipídico, pero destaca mucho, ¿no? Destaca mucho por ser un bueno, no fosfolípido, un esfingolípido de alta concentración en estas células. Y pues nada, se concentra básicamente en el sistema nervioso central. Por ahí también está presente en otras células no neuronales de tipo periférico, pero ya en muchísima menor proporción. Ya en tejidos periféricos destacan los glicerofosfolípidos, desde luego, pero la esfingomielina sí se concentra preferentemente en, en el sistema nervioso central. Chicos, ahorita por las circunstancias, no sé si han tenido oportunidad de ir a Necro, allá en la escuela, y no sé si han tenido oportunidad de tocar un cerebro humano, bueno, cualquier tipo de cerebro, pero han tenido oportunidad de tocar un cerebro lo más fresco posible. ¿Alguna No. ¿No? Sí. Sí. ¿Cómo es tocar un cerebro? ¿Lo puede describir? Correcto. ¿Qué más? ¿Saben por qué les pregunto esto? Es muy diferente tocar un cerebro ya conservado en formol versus recuperarlo de forma fresca. El encéfalo y todo el sistema nervioso central es gelatinoso, da esa apariencia al contacto. Ajá. Incluso hay quienes lo han descrito como mantequilla, como si fuera mantequilla. Así de suave es el cerebro, ¿no? Y esto tiene que ver con su composición, o sea, la suma de todos sus componentes da esta consistencia, pero en su mayoría son lípidos, ¿no? En su mayoría son lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, les comento esto, presten atención cuando les toque. Su servidor lo hizo durante la clase de neuroanatomía. Ahí yo tuve oportunidad de tocar por primera vez el cerebro. Y bueno, tiene esa consistencia, ¿sí? Y bueno, a lo mejor no hemos tocado un cerebro humano, pero sí nos han ofrecido tacos de sesos. No sé si alguien los ha comido, también tienen una consistencia muy particular, ¿sí? Muy suave, es muy suave los sesos al ser servidos, ¿no? Y eso que ya pasaron por un proceso de cocción, pero tiene una consistencia muy particular el sistema nervioso central, el encéfalo en todo caso, por el alto contenido de lípidos. De hecho, ya que estamos hablando de alimentos también, sepan ustedes que este tipo de platillos, los tacos de sesos, pues no es lo más recomendable tampoco, ¿no? En el sentido de que pues tiene un alto contenido de lípidos. Esto no necesariamente es bueno para alguien con algún tipo de dislipidemia. Y adicionalmente, ya me voy a salir un poquito del tópico de bioquímica, pero no sé si sepan, muchachos, no favorecería para algunas patologías el consumir este tejido en concreto, ¿no? Por ejemplo, hay algunas enfermedades de tipo autoinmune que restringen el consumo de carnes. Por ejemplo, esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, que es una condición que afecta también el sistema nervioso central por estar siendo atacado por el sistema inmunitario, ¿no?
y que, bueno, puede llevar a degeneración de diferentes funciones del sistema nervioso. Ajá. Lo más palpable es la dificultades motrices. Las personas tienden a tener una discapacidad motriz en mayor o menor grado, que puede ser simplemente dificultad para caminar o en el peor de los casos estar postrado. Y todo esto tiene que ver con destrucción en algunas regiones en el encéfalo. Bueno, pues no sé si sepan, pero parte de la dieta recomendada es la ausencia de carnes o productos de origen animal. Esto es porque este tipo de productos tienen eventualmente fibras nerviosas que pudieran estar retroalimentando a la respuesta inmunitaria en algo así como una respuesta cruzada, digamos. Se consumen células nerviosas en la carne, pero hay componentes homólogos de esa carne, ya sea de res, de cerdo, que se parecen a antígenos del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, para evitar esa reactividad cruzada, ¿sí? Se les pide a la persona que evite el consumo de carnes, ¿no? O cualquier tejido de tipo animal para disminuir, ¿verdad? La capacidad de la respuesta inmunitaria para reconocer esos antígenos no humanos, pero sí presentes en la carne y confundirlos y eventualmente atacar tejidos propios, ¿no? Entonces, bueno, entre otras cosas está todo eso. Bueno, les comento todo esto, muchachos, porque tiene que ver con la composición del sistema nervioso central, ¿no? Enfocándome principalmente en los lípidos que lo componen. ¿De acuerdo? Ya profundizaremos más adelante sobre estos pequeños tópicos. Bueno, por otra parte, los cerebrósidos son glucolípidos que contienen un residuo de monosacáridos, ¿no? Que es lo que veíamos aquí enlistado anteriormente, los cerebrósidos, que justamente, bueno, el nombre o el término deriva de también estar muy presentes en altas concentraciones en el sistema nervioso central, de ahí el nombre. Pero entiéndase que también los vamos a encontrar por ahí en otros tejidos, ¿no? A pesar de que en su mayoría se concentran en el sistema nervioso central, ciertamente van a estar presentes en tejidos periféricos, nada más que en menor proporción, ¿no? Estos en concreto tienen la propiedad de que solamente es un residuo de monosacárido el que compone la cabeza polar. Eso ya nos dice mucho. Ajá. Mientras que los gangliósidos, entonces, por otra parte, también son glucolípidos, ¿sí? O esfingolípidos, que son un poquito más complejos en el sentido de que no tienen solamente un monosacárido como cabeza polar, pero tienen varios, ¿sí? Tienen varios residuos de monosacáridos, incluyendo el ácido N-acetilneurámico, abreviado como NANA, ¿sí? O ácido siálico, que también es el otro nombre que recibe y al cual yo aludía hace rato. Ajá. Entonces, ténganlo en consideración, vayan tomando nota de esto. En algunas literaturas lo encontrarán como NANA. Sepan ustedes que es el ácido N-acetilneuroamínico o ácido siálico. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en consideración, porque no siempre los autores se ponen de acuerdo en todos los términos y a veces se escribe NANA, a veces lo aluden como ácido siálico. Dentro de estos gangliósidos, pues hay una gran variedad. De hecho, ustedes no lo saben, muchachos, pero ya comentamos por ahí a los gangliósidos. No sé si incluso lo mencioné desde la clase pasada, pero los antígenos del sistema AB0 son gangliósidos. Ajá, son gangliósidos. Entonces, bueno, caen dentro de esta categoría. Y fíjense qué curioso. Pueden ser acaso los gangliósidos más estudiados o más recordados por los estudiantes y muchas veces no se sabe o no se alude a que son gangliósidos en la membrana de eritrocitos y no de células neuronales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en aquel entonces cuando revisábamos los antígenos de membrana del eritrocito, no le llamábamos gangliósidos, obviamente no habíamos llegado hasta acá, pero ya los estábamos revisando, ¿no? ¿Se acuerdan?
que si la presencia de una galactosa, que de una galactosamina, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, cae dentro de esta categoría. Ahora bien, esto tiene todo el sentido del mundo encontrarlos en los eritrocitos porque, y bueno, en otras células, porque cumplen una función de reconocimiento celular, ¿sí? De reconocimiento celular, de diferentes tipos, a veces simplemente para acercar un ligando y en realidad haga contacto con otro receptor, ¿sí? O poder eh, recuperar o censar la presencia de diferentes moléculas en el medio de una célula. Uh-huh. Sea como sea, la intención es poder tocar algún ligando externo para las diferentes funciones que correspondan a la célula en cuestión. Uh-huh. Bueno, como les decía, todo esto es un panorama general apenas. Tendremos oportunidad para clavarnos en los glicerofosfolípidos y luego en los esfingolípidos. Ahorita de momento estamos haciendo un recorrido por los principales lípidos de importancia biológica y de importancia clínica. Pasemos a los esteroides, chicos, que como pueden suponer por las imágenes, son todos aquellos lípidos que derivan del colesterol. Ajá. Este grupo, el de los esteroides, corresponde a una tercera clase de lípidos de membrana. Así, tercera, ¿cuáles fueron los otros dos? Pues los glicerofosfolípidos y los glucolípidos, que recién mencionábamos con la esfingomielina, gangliósidos, cerebrósidos, etc. ¿Cuál es el tercer lípido? Pues todos aquellos que tengan que ver con el colesterol. De hecho, el colesterol mismo podría ocupar casi toda la categoría, por su importancia que tiene como lípido de membrana, por las características físico-químicas que aporta la membrana. Resulta ser que es una estructura plana. Esto se debe a la conformación de 4 anillos que dentro de la química orgánica deriva de un compuesto que le precede, que es el ciclopentano peridrofenantreno. Este compuesto, conformado por 4 anillos y 19 carbonos, no es el colesterol. El que ven del lado izquierdo no es el colesterol, pero sí es una forma que le precede al colesterol mismo. Incluso yo les diría que este ciclopentano peridrofenantreno nunca se convertirá en colesterol, porque para conformar este ciclopentano peridrofenantreno, ¿sí? La serie de pasos durante su síntesis es totalmente diferente a los enzimáticos. Obviamente se toma como referencia por el parecido que se tiene, ¿verdad? Pero no necesariamente uno precede al otro. De hecho, más adelante cuando veamos por ahí síntesis de colesterol y derivados, veremos que pues hay varios caminos para llegar a las diferentes formas de los esteroles, ¿no? Desde el mismo colesterol hasta ácidos biliares y algunas otras. Pero bueno, tomamos como referencia estructural el ciclopentano peridrofenantreno. Ya les decía, es una estructura de 19 carbonos con 4 anillos. Estos mismos 4 anillos y su disposición en el espacio se respetan para el colesterol. El cual vemos del lado derecho. Por cierto, es el colesterol libre, ¿sí? O no esterificado. Recuerden, esta palabra de no esterificado alude a que no tiene un ácido graso pegado. Ajá, muy bien. Entonces, el sistema de anillos se mantiene. Luego ya tiene diferentes arreglos el colesterol mismo. No sé si notan, haciendo el comparativo, mantiene un grupo metilo. Bueno, de hecho son 2 en la posición 18 y 19, eso se mantiene, pero tiene una cadena ramificada unida al carbono 17. Entonces tiene una cadena ramificada, esto ya no se parece en estricto sentido al ciclopentano peridrofenantreno, y adicionalmente tiene un grupo OH que sobresale del carbono número 3 del anillo A. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tiene algunas diferencias significativas. La presencia de estos grupos añadidos,
¿de acuerdo? Y eventualmente los derivados van a seguir acumulando más diferencias. Presencias de dobles enlaces, cadenas un poco más recortadas, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes matices, diferentes ligeras modificaciones que ya harán del colesterol otra cosa, ¿no? En el caso de los ácidos biliares, que ahí sí nos vamos a detener un suficiente tiempo, chicos, la presencia de cabezas polares, ¿sí? Cabezas polares, qué curioso, ¿verdad? De pegarle al colesterol una cabeza polar, que puede ser una molécula de glicina, por ejemplo, un aminoácido que le va a dar mayor polaridad y contacto, mayor posibilidad de contacto con el agua. ¿De acuerdo? Ya lo veremos un poco más adelante. Pero así de pronto les presento el colesterol. Ajá. Nada más consideren esto, este es colesterol libre o no esterificado. Cuando esté esterificado, ahí en el OH, el mismo al que yo aludía, en el carbono 3, se le pegará un ácido graso. Fíjense, para no variar otra vez, ¿verdad? Un grupo OH, anteriormente lo vimos en una esfingosina, anteriormente lo vimos en un glicerol. Ajá. Hemos venido hablando de las ceras con alcoholes monohídricos. Aquí el colesterol también tiene un grupo OH con la posibilidad de que se una un ácido graso. Uh-huh. Aquí todo, de aquí en adelante, chicos, en el contexto de lípidos, todo lo que tenga un grupo OH, sospechen que ahí se pueda unir un ácido graso. Profe, ¿De acuerdo? ¿Sí? una pregunta. Estaba leyendo que el colesterol es el único lípido que necesita de un transporte para poder ser llevado dentro de las células, pero ¿eso es debido a su estructura o a qué se debería? Eh, sí, en parte es en su estructura y aparte porque se controlan estas cantidades de colesterol. Uh-huh. eh, Le explico, lo veremos más adelante con el metabolismo de lipoproteínas, pero resulta ser que los ácidos grasos y algunas formas intermedias, o no intermedias, un poco más sofisticadas, de acilglicerol o los mismos triacilglicéridos, no necesitan un transporte tan sofisticado debido a que ya son lípidos. Cuando este tipo de lípidos, casi en su totalidad hidrofóbicos, están en contacto con las membranas, en realidad se llevan bien con las membranas, porque son de la misma naturaleza. Los fosfolípidos de membrana casi son parecidos a un diacilglicérido, un triacilglicérido, un monoacilglicérido, son muy parecidos. Entonces, tienden a camuflajearse y tener contacto con estas membranas sin necesidad de una proteína o un transportador. El colesterol ya no tanto, el colesterol sí tiene diferencias estructurales, estas que les menciono, ¿no? Sí, ya tiene ciertas diferencias. Uh-huh. Y aparte se intenta controlar o regular más sus concentraciones fuera de hígado. Entonces, en ese sentido, sí se necesitan de mecanismos más sofisticados, ¿no? Por ejemplo, tenemos un receptor llamado receptor LDL, que es para esta lipoproteína, la de LDL tal cual, ¿no? Este receptor, chicos, controla qué tanto captamos de colesterol en células periféricas. Uh-huh. Y eventualmente se permite su entrada. Recuerden que hay que regular muy bien este colesterol porque ante un incremento la tendencia va a ser que se acumule en ciertos tejidos, ¿no? En las arterias sobre todo, no serían las únicas, hay otras membranas, pero sobre todo en las arterias, en el calibre interno de las arterias, ahí suele acumularse el excedente de colesterol, ¿no? Más lo que podamos tener en hígado, ¿de acuerdo? Más lo que mantengamos en circulación, pero ahí existe la tendencia de que se acumule. Uh-huh. Entonces, contestando su pregunta, yo pensaría que tiene que ver con esto, diferencias estructurales entre colesterol y otros lípidos mucho más parecidos a los de membrana, aunque curiosamente el colesterol está en membrana también, pero por lo menos es diferente y sí tiene una menor concentración con respecto a los fosfolípidos. Entonces, estructuralmente se podría responder a eso. Y por otra parte, el alto grado de regulación de las concentraciones de colesterol en periferia. Uh-huh. Insisto, quizás revisando todo el metabolismo de lipoproteínas va a quedar claro cómo se regula este colesterol. No es simplemente consumir y producir colesterol a lo grande,
no esperando que se nos acumulen tejidos periféricos. Obviamente se va a acumular, pero hay que evitar eso. De hecho, que no tengamos este receptor de LDL, me adelanto un poco a lo que comentarán más adelante los chicos de dislipidemias, pero el que no tengamos el receptor de LDL, esto puede ser por una situación congénita, nos va a llevar a una hipercolesterolemia familiar. Esas son malas noticias, sepan. Es decir, tenemos deficiente este receptor LDL y se nos acumula colesterol en circulación, en hígado y eventualmente en las arterias. Esto es una mala noticia, tener deficiencia del receptor LDL. Entonces, bueno, para fines prácticos se regula más el colesterol para evitar su acumulación, ¿de acuerdo? Y en cambio, se es más permisivo con otro tipo de lípidos, los de ácidos grasos y muy parecidos, insisto, a monoacilglicéridos, diacilglicéridos o triacilglicéridos, y tienen un gran contacto con las membranas de las células, no impidiéndoles el paso, porque se pueden confundir, incluso se pueden traslocar en las membranas con cierta facilidad. ¿De acuerdo? Es por eso esta situación. ¿De acuerdo? Profe, ¿usted diría que el colesterol es el más importante de los esteroides? Es que había leído que algunos autores lo consideraban como el más importante y que era precursor de metabólico de otros más, como los caliciferoles, las hormonas esteroideas y los ácidos biliares. Entonces, sí sería como el más importante de los esteroides. Pues desde el punto de vista de la producción o la generación, podríamos decir que sí. Sí, yo diría que sí, desde ese punto de vista. Aunque ciertamente este tipo de argumentos pues son un poquito reduccionistas, simplistas. No por esto se les desmerita, pero se les demerita, pero eh, lo- solamente tienen un criterio, ¿no? Si es para generar otros metabolitos, pues sí, sin colesterol no habría los otros. En ese sentido coincido, pero eh, quitar, quitar cualquiera de los productos de colesterol o haciéndolo menos porque no es el precursor original, pues ya es caer en un error, ¿no? Puedo coincidir parcialmente con lo que usted comenta, Ángel, pero solamente desde ese punto, como precursor, obviamente sí, recae una gran importancia sobre el colesterol, pero pues es que ningún tipo de esterol se puede echar de menos, ¿no? Ácidos biliares, bueno, trastorno de lípidos, trastorno de digestión de lípidos, ¿no? Hormonas, obviamente de regulación de muchas funciones, de tejidos asociados a la reproducción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, solamente desde ese punto puedo coincidir como precursor. Pues sí, desde luego hay que darle una importancia mayor. Ujú. Sí, adelante. Ah, ok. Eh, es que, ¿cómo les comento? Parte de las funciones de los esteroides, sepan la mayoría, chicos, que me hemos estado refiriendo a hormonas, todas las hormonas derivadas de colesterol, o una gran mayoría derivadas del colesterol, de ahí el término, implica mayor capacidad de biosíntesis. Ajá. Se está apelando al anabolismo, Memo. Físico-culturistas o ni siquiera eso, personas con ciertos hábitos de ejercicio y que quieren incrementar masa muscular, reducir lípidos en el cuerpo, eh, apelan a los esteroides porque van a empezar a movilizar el metabolismo. Uno de los efectos que tienen a grosso modo los esteroides es que
activan el metabolismo, ¿sí? Activan el metabolismo. Se acelera el metabolismo. Es cierto, se va a consumir mayor cantidad de energía, también correlaciona con el tipo de dieta que tienen estas personas, porque el cuerpo les pide consumir más energía, porque están sintetizando más biomoléculas, proteínas sobre todo, ¿sí? Proteínas sobre todo. Pero esto que es relativamente común, ¿verdad? En nuestros días, en la sociedad occidental, de que personas dedicadas a la actividad física, fisicoculturismo o atletas, utilizan este tipo de compuestos por su actividad hormonal para um, incrementar la tasa de anabolismo, de síntesis de moléculas. Ajá. En realidad es para eso, para una mayor biomasa. Ese es el fin último, ¿no? El problema es que por ahí va a haber algunos otros efectos colaterales, que, bueno, depende del grado de tratamiento con estos compuestos, los va a presentar la persona, ¿no? Hay, por ejemplo, rápidamente les comento, algunos efectos asociados a disfunción eréctil, en el caso de los varones, ¿de acuerdo? Trastornos en ciclos, otros ciclos hormonales de tipo sexual. Ajá. Entonces, ciertamente hay trastornos, ¿no? Dependiendo del grado de consumo de estas personas, justamente porque se parecen al colesterol, se parecen a hormonas sexuales. Hay algunos esteroides que son totalmente sintéticos y que solamente se parecen a hormonas tipo cortisol, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras hormonas sexuales. Y entonces, por eso se incrementa la biomasa. Curiosamente, por ejemplo, en el caso de nosotros, la testosterona, uno de los efectos que tiene es incrementar la biomasa en el varón versus la biomasa que tienen las chicas, ¿no? Eso es un efecto meramente hormonal. Basándonos en eso, un físico-culturista, al tomar esteroides, lo que quiere es potencializar esos efectos, ¿no? Y entonces, pues, viene toda la biomasa que adquiere, ¿no? De hecho, esto se lleva al límite. Yo estaba viendo hace algunos días, no sé si sepan ustedes, hay una actriz que se llama Vanessa Guzmán, que recientemente se metió a toda esta cultura del moldeado corporal y todo esto, y ha aparecido, ¿no? Ya en diferentes medios, ciertamente se ve diferente, físicamente se ve diferente, tiene más marcada su figura, su musculatura, se le ve mucho más definida, se le ha oscurecido un poco la piel, no solamente se bronceado, uno pensaría que esta gente se broncea mucho, ¿no? Uno de los efectos es que se puede ligeramente oscurecer la piel, y obviamente la biomasa muscular se incrementa. Ajá. Bueno, ella, no sé si luego puedan buscar fotos al respecto, todavía vestida casualmente, eh, tiene una figura femenina, pero hay otras personas, incluyendo mujeres, pero sobre todo en varones es mucho más notable, que el grado de incremento muscular ya es bárbaro, ¿no? Es bárbaro. Y lo que podría notarse a primera vista como una persona esbelta, simplemente ya no es tan esbelta, en el sentido que tiene una espalda mucho más gruesa, brazos mucho más gruesos, piernas mucho más gruesas. Y entonces, ¿saben qué impresión da, chicos? Como que los fisicoculturistas son chaparritos. Y no necesariamente tienen una buena estatura, pero como se ensanchan, ¿verdad? Da la impresión que son chaparritos. Bueno, todo esto, chicos, es el resultado de confundir un poco al cuerpo con estos esteroides que pueden tener funciones hormonales e incrementar la biomasa, sobre todo la muscular, y el ritmo metabólico. ¿Sí? Consumen más calorías, pero también hacen más ejercicio, ¿sí? Esos músculos no son de a gratis, ¿sí? También tienen que invertir horas en el gimnasio
Pero lo cierto es que todo se potencializa el doble, el triple, ¿no? Que un deportista cualquiera de alto rendimiento que no consume estos esteroides. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme avanzar en esta parte, chicos. Quería comentarles con respecto al colesterol que la estructura rígida que ya les decía, ¿no? Anteriormente, cuando comentábamos sobre los ácidos grasos que tienen, puede variar mucho su punto de fusión y por tanto si los encontraríamos sólidos, semisólidos o líquidos, si solamente nuestras membranas tuvieran fosfolípidos, seríamos muy fluidos, muy fluidos, o por lo menos más de lo que quisiéramos. Entonces, el colesterol viene a restar un poco, esa fluidez, ¿no? Si bien es cierto que queremos que nuestros receptores en las células se muevan, bueno, queremos que se muevan discretamente, ¿sí? No que sea una pista de patinaje la membrana celular. Entonces, el colesterol, dado que es rígido, chicos, viene a contribuir con cierto grado de rigidez sobre las membranas, lo cual también es bueno. Es decir, se está regulando, se está mediando ese grado de fluidez en las membranas. Por eso vamos a encontrar colesterol insertado en las membranas. Ajá. Tómenlo en cuenta. ¿De acuerdo? Y digo insertado porque es eso, literalmente está insertado en las membranas. Uh-huh. Tenemos otros tipos de esteroides o esteroles. Creo que el término más correcto sería llamarlos esteroles. Como hormonas sexuales, vitaminas lipídicas, ¿sí? Podrán recordar ustedes a la vitamina D, eso lo vieron desde su curso pasado, cómo tenía un gran parecido con el colesterol. Y ustedes pueden decir, claro, por supuesto. Entonces, en tejidos vegetales o en alimentos te encontramos colesterol. No, el colesterol es un esterol de tipo animal. Las plantas nunca producen colesterol. Podrán producir estructuras parecidas, pero es que saben que, chicos, las plantas y otras especies, por ejemplo los hongos, tienen sus propios esteroles. Sí, tienen sus propios esteroles. ¿De acuerdo? El colesterol, en este sentido, es el esterol que sirve como un marcador de reino. ¿Sí? ¿A qué me refiero con marcador de reino? Imagínense que ustedes son médicos forenses y en determinado momento les llega una muestra de un tejido, ¿verdad? Recuperado en, qué sé yo, una escena del crimen, no lo sé, ¿no? Les llega un tejido y ustedes tendrían que analizar, pero no saben si es de un animal, ¿sí? Está tan degradado que se puede confundir con restos vegetales, ¿sí? No lo saben. Entonces tienen que definir si la materia orgánica que le están llevando es de origen animal o de otra índole. Una buena estrategia sería verificar la presencia de colesterol, porque los animales, todos los que caen dentro del reino animal, expresan colesterol en sus membranas. Ajá. Las plantas no presentan colesterol en sus membranas. Tienen otros esteroles, pero no es colesterol. Ajá. Entonces, en este hipotético caso, chicos, si ustedes identifican en una muestra orgánica la presencia de colesterol, ese tejido es de origen animal. Ya habría que definir qué animal, si es humano incluso, pero el colesterol da la pauta para definir si eso es animal o no. En las plantas tenemos por ahí el ergosterol, ¿sí? Y algunos otros esteroles que se extienden hasta los hongos, levaduras y todo esto. También tienen sus propios esteroles típicos para el reino fungi, para el reino vegetal, etcétera, etcétera, ¿no? Ya lo comentaremos más adelante. Pero bueno, entonces eso quiere decir que hay esteroles en prácticamente cualquier tipo de célula porque cumplen funciones análogas al colesterol, ¿no? Pero en estricto sentido el colesterol solamente en tejidos animales. Y es por eso que ciertas vitaminas de origen vegetal, como la vitamina D, comparten estructura, más o menos diseño,
pero no son colesterol. Ujú. En cambio, otras moléculas sí derivan incluso del mismo colesterol. La progesterona forzosamente deriva del colesterol. Ahora bien, progesterona, testosterona, que son las típicas hormonas sexuales. Esta primera es una hormona femenina, aunque los varones expresamos una mínima cantidad de progesterona, lo mismo mujeres expresando una mínima cantidad de testosterona, pues son las típicas hormonas sexuales, ¿no? Ahora yo tengo mis teorías, les voy a compartir una teoría sobre el índole afrodisíaco de algunos alimentos. ¿Han escuchado todo esto? Que tal o cual alimento es afrodisíaco, es decir, despierta el líbido sexual. ¿Han escuchado todo esto? Bueno, mi teoría es la siguiente. Curiosamente, la mayoría de estos alimentos son de origen animal, que si son los mariscos, que si son algunas carnes, ¿verdad? ¿Han escuchado todo eso? Por ahí incluso dicen que hasta los chocolates, pero no son tan populares los chocolates. Generalmente los alimentos son de tipo animal. Ajá. Bueno, ¿por qué es todo esto? Yo lo que pienso, y me baso en la mera bioquímica, es que tienen buenas cantidades de colesterol estos alimentos, ¿no? Mariscos o algunos productos del mar. Fíjense que nadie dice que el atún es afrodisíaco y también es un producto del mar, pero tiene una menor cantidad de colesterol con respecto con algunos otros. A mi parecer, el alto consumo de colesterol a través de estos alimentos de origen animal podrían eventualmente favorecer, ¿sí?, una mayor síntesis de estas hormonas. Eso es una teoría, ¿no? Obviamente no hay nada comprobado, siempre está en el imaginario colectivo, ¿no? Esto, de que son afrodisíacos, lo que quiera que eso signifique. Pero bueno, lo cierto es que sí hay un vínculo. Hay un alto contenido de colesterol en estos alimentos que pueden inevitablemente tener muchos efectos sobre la persona. Yo diría que no solamente despertar el libido sexual, sino también otros más, ¿no? Pero bueno, sí hay un vínculo en todo esto que les menciono. Tiene que ver con el colesterol como precursor de las hormonas sexuales, ¿no? Y ya luego toda la connotación que se le quiera dar a todo esto, ¿no?, que es consumir este tipo de alimentos en una cena romántica, etcétera, ¿no? Obviamente contribuye a todo este pensamiento colectivo. Bueno, hablemos un poquito más de la estructura en común de todos estos esteroides o esteroles, que, insisto, sería un término un poco más adecuado. Rodolfo, Sí, diga. antes de continuar, ahí tengo una pequeña duda en cuanto a las hormonas, como la progesterona y la testosterona. Ajá. Bueno, mi duda básicamente es que en el caso de las mujeres que, pues bueno, llegan a consumir ese tipo de esteroles, lo iba a comentar hace rato para que no me regresara tanto, pero nada más es una duda que pues sí me quedó. Este, bueno, en este caso ve que nos comentó que en el caso de los hombres, pues el consumir, o bueno, sí, se puede decir consumir testosterona iba a causar que pues el desarrollo de los senos aumentara o podría causar disminución en cuanto a la cantidad de espermatozoides y incluso el tamaño de los testículos. Este, bueno, yo estuve checando y pues en las mujeres, al contrario, ¿no? Sucede un efecto adverso al que normalmente están acostumbradas, que pues por ejemplo sería pues que la voz se les haga un poco más gruesa, el clítoris se agrande o que el tamaño de los pechos disminuya o aumente el tamaño del vello. Pero aquí, bueno, mi pregunta es, ¿por qué en los hombres y en las mujeres como que causa un efecto adverso? En el caso de los hombres como que les da atributos un poco más como de género femenino, que aumenta el busto, se encogen los testículos, y pues en el caso de las mujeres pues pasa todo lo contrario, por decirlo así, como que la mujer empieza a tener un fenotipo más masculino y el hombre pues no es como que sea femenino, ¿verdad? Pero pues le, se les agradan estas partes físicas que a la mujer se les encoge. Pues yo le diría que no necesariamente es así, Kevin. En el caso de las mujeres, sí, ciertamente, vamos a decirlo así en términos como muy comunes, sí pierden ciertos rasgos femeninos.
por lo que ya comentan, ¿no? Incremento de masa muscular, disminución de pechos, todo esto. Pero en el caso de los hombres no tanto, ¿sabe? Si bien es cierto, si hay encogimiento de testículos, por ejemplo, no necesariamente hay una disminución de células de tipo espermatozoide, no necesariamente. Sí hay una mayor asociación hacia disfunción eréctil y si hay un ligero adelgazamiento de la babosa, eso es cierto. Pero fuera de eso, todo lo demás sigue siendo atributos de hormonas sexuales masculinas, ¿no? Incremento de la biomasa, incluso pueden tener mayor libido sexual. Entonces, no necesariamente. La tendencia sí es más a tener características masculinas o más reforzadas. ¿Cuál es el problema? El exceso. Yo le diría que en todo caso para mujer y para hombre, cualquiera de los efectos adversos tiene que ver con el exceso. ¿Sí? Que por cierto quisiera que sí fuera un concepto lo pudieran tomar. Me han escuchado en otros que si consumimos o no tal producto, tal alimento, ¿verdad? Vamos a consumir calorías, carbohidratos o lípidos. A priori y en el contexto actual diríamos no, porque es malo, porque me genera diabetes, me genera hipercolesterolemia. Pero yo he tratado de venirles diciendo, chicos, de que todo lo que esté desregulado hacia arriba o hacia abajo es malo. Ajá. Lo he dicho en el contexto de la hipoglucemia, ¿no? Es malo quedarse sin glucosa. Como también es malo el excedente de glucosa. ¿De acuerdo? ¿Cómo se corrige? Bueno, si vamos a comer más, también habrá que consumirlo más. Etcétera, etcétera, ¿no? Deportistas de alto rendimiento consumen más que nosotros y no son diabéticos. ¿Por qué? Pues porque lo gastan en su actividad física. Entonces, o nosotros o disminuimos la cantidad calórica o aumentamos la actividad física, para que entonces no caigamos en los excesos, ¿no? Aquí es el mismo principio, Kevin. Desde luego, el fin último que yo les decía es que aumentan la biomasa muscular, y entonces, pues, en efecto, se ven personas muy marcadas. Ya podemos discutir si esto se ve estético o no, pero cumplen su propósito, ¿no? Que es incrementar masa muscular o fuerza, qué sé yo. Cumplen su propósito, pero tiene un costo porque esto no es natural. El exceso de esteroides o de hormonas sexuales inyectadas, cumple, o sea, tiene un efecto negativo sobre la persona, porque hay un exceso de. Ajá. Entonces yo le diría, Kevin, y bueno, para todo el grupo, ¿no? Intenten mantener esto en mente como principio de la bioquímica. El exceso trae problemas. Sí, el exceso trae problemas. ¿De acuerdo? Pero, profe, Entonces, ¿sí? bueno, yo había visto que se supone que cuando te metes ciclos o hormonas, estas mismas te hacen querer más. Entonces se vuelve como una tipo adicción, ¿no? Porque por el efecto que tienen estas. Sí, correcto, correcto. Ahí no estoy tan seguro si es meramente por la hormona o tiene que ver un poco también con aspectos de la psique, ¿no? Obviamente como hay ¿cómo se llama esto? Una recompensa obtenida y es mucho más fácilmente obtenida con la presencia de hormonas y a esto asumamos que la persona es disciplinada y hace ejercicio, la recompensa llega pronto. Y cuando la recompensa llega, chicos, lo que usted menciona es que se quiere más. Pero no estoy seguro si es meramente por la hormona o tiene que ver con toda la actividad y la psique misma que tanto influye, ¿no? Porque cuántas personas aspiran a ser físico-culturistas y nunca lo logran. Por disciplina, por, qué sé yo, por tiempo, por recursos. Pero aquel que sí lo logra, eventualmente sí quiere más. Pero yo no estoy tan seguro si es meramente por las hormonas. Desde luego que facilitan, pero yo no sé si es exclusivamente por las hormonas. Profe, Sí. tengo una duda. Bueno, ni siquiera he leído, había escuchado que, por ejemplo, estas personas que consumen testosterona, o sea, eventualmente cuando dejan de, no sé, ya sea que se retiren de las competencias o que dejen de hacer este tipo de actividades, o sea, como llevaban mucho tiempo administrándose testosterona de manera externa, como que eventualmente el cuerpo deja de producirlas y es por esto que causa esto de que, que puede causar disfunción eréctil o reducción del tamaño de los testículos, porque ya el cuerpo como que
pues no sé, por decirlo de alguna manera, como se le suministraba testosterona en exceso, pues como que no veía la necesidad de seguir produciéndola por sí mismo, ¿no? Correcto, correcto, sí, sí, sí. Vuelvo al mismo punto, desregulación, ¿sí? Se incorporan esteroides o análogos de hormonas al doble o al triple de lo que se necesitan y pues desde luego tiene un impacto sobre la fisiología celular, ¿no? Entonces sí, tiene que ver con todo esto. Por eso yo les decía, no necesariamente se hacen manifiestas algunas características que mencionaba por ahí Kevin, ¿no? Sobre todo al inicio, sobre todo al inicio, sepan ustedes que hay deportistas de alto rendimiento que caen en estas prácticas, ¿sí? Con ciertas cantidades, no mucho, ¿verdad? Obviamente tienen asesoramiento médico por ahí de alguien, simplemente para reforzar la masa muscular, ¿no? Entonces eso les hará mucho más fácil la práctica del deporte o la disciplina que hagan. Y a veces ni siquiera se van a llegar a estos grandes efectos adversos que usted recién menciona. Pero sí, definitivamente hay un impacto, ¿no? El cuerpo se acostumbra a las grandes cantidades de esteroides administradas y cuando ya no las tiene, ya se hacen manifiestas algunos efectos. Sí, coincido plenamente con eso. Pero tiene que ver con la desregulación, el exceso de. Profesor, De una acuerdo. pregunta. Sí. Como tal, entonces, se podría decir que se puede regular este tipo de esteroide o colesterol de manera haciendo ejercicio, ¿no? Y una dieta saludable, ya que también cumple en la función del transporte del HDL, ¿no? Quien es quien lo lleva a su reciclaje o catabolismo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en ese sentido, Aldo, estamos hablando ya de colesterol. Sí, ya que sacan los dos temas, me gustaría hacer una distinción. Esto que mencionaban recientemente Kevin, Memo, sí, todos los compañeros, tiene que ver con hormonas ya, productos ya finales, ¿no? Esta progesterona, esta testosterona, y otras hormonas esteroideas, ya son productos finales, sí, ya son productos finales. El colesterol no es un producto final como tal. Por tanto, hay un mayor margen de maniobra ante su exceso. Uh-huh. Ninguna persona, creo yo, al menos no lo he visto documentado, que tenga una hipercolesterolemia, eventualmente empieza a tener trastornos hormonales declarados, a pesar de que el colesterol es precursor de muchas hormonas. Y esto tiene una sencilla respuesta. El colesterol como precursor tiene diferentes caminos, ¿no? Por ejemplo, mecanismos de regulación del colesterol. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el organismo para eliminar el exceso? Fíjense, incluso antes de que tengamos manifestaciones clínicas, ya hay mecanismos que van desechando el colesterol ante un exceso, ¿no? Lo primero sería que antes de que se acumule en arterias o en algún tejido periférico, lo mantenemos en circulación y tardamos más en utilizarlo y entonces viene la hipercolesterolemia presente en plasma, ¿no? Pero luego, eventualmente viene la acumulación en hígado, y viene un exceso de producción de ácidos biliares. Ah, caramba, ¿por qué es eso? Bueno, resulta ser que los ácidos biliares tienen una vía de salida, ¿sí? Cuando se vierten al intestino como agentes emulsificantes, curiosamente para promover la absorción de otros lípidos, sepan que no siempre se van a reabsorber los ácidos biliares. Se podrían reabsorber, pero no siempre se hace. Ante un incremento de colesterol, los diferentes tejidos se organizan como para intentar desechar lo más posible ácidos biliares. El intestino desecha mayor cantidad de ácidos biliares para que por ahí sea una vía de salida y de escape del exceso de colesterol. ¿Sí? No siempre se logra, no siempre es exitoso y entonces pues vienen las hipercolesterolemias ya bien establecidas de largos años de evolución, ¿verdad? Pero hay un primer intento por parte del organismo para eliminar el excedente de colesterol. ¿A qué voy con todo esto, Aldo? Que hay mayor margen de maniobra para el colesterol, ¿no? No solamente lo acumulo, también lo desecho. En efecto, también habrá una mayor producción de derivados de estos, ¿no? Incluyendo las hormonas, aunque sin tantos efectos adversos, pero hay mayor margen de maniobra para el colesterol, ¿no?
En el caso de progesteronas y hormonas sexuales ya bien definidas, pues no hay mucho para dónde hacerse. O hacen su actividad o no la hacen, ¿no? Pero dado que están en exceso, pues la ejecutan. Ujú. Este, pero de eso va, de eso va. El colesterol, podemos hacer más con el colesterol como materia prima, digamos, ¿no? Como precursor. No sé si por ahí contesté su pregunta, Aldo. Sí, sí, ya me quedó claro, era como una confusión entonces. Gracias. Sí, eventualmente vamos a llegar, como les he venido diciendo, todo esto es un panorama, chicos. Ni me estoy clavando con fosfolípidos, ni me estoy clavando tanto con colesterol, aunque de aquí ya hemos sacado algunas cosas. Eventualmente retomaremos. Nos falta ver síntesis de fosfolípidos, síntesis de colesterol. Aquí estamos viendo solamente algunas características, ¿no? Rápidamente, para retomar esto, si no nos vamos estancando. Obviamente hay un parecido estructural, ¿sí? Hay un parecido estructural en todos estos esteroles, ya sean que deriven del colesterol o que no deriven del colesterol, ¿no? Pueden notar, chicos, obviamente el sistema de anillos es lo que destaca. Ya por ahí vamos matizando algunos otros grupos químicos. En el caso de la progesterona no hay un OH en el carbono 3, ¿sí? Sino que hay un grupo ceto. En la vitamina D, por ejemplo, hay un grupo metilo que se convierte en metileno, en el carbono 19, en la cadena ramificada que se ve modificada en la progesterona, etcétera, 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 ¿no? Hay ligeros matices, ¿sí? Pero noten que así, al menos de bote pronto, nos evoca el colesterol, ¿sí? Por el parecido que tiene. ¿De acuerdo? El colesterol, a pesar de los cuestionamientos que sufre por estar asociado a enfermedades de carácter crónico y alimentario, no solo es un componente de las membranas celulares, sino que también es un precursor de la síntesis de hormonas esteroideas y de sales biliares, lo que hemos venido comentando, ¿no? A mi parecer es necesario el colesterol, chicos, ¿sí? Y hay que aclararlo, ¿no? Porque ya está tan satanizado, tiene tan mala popularidad el colesterol que pues ya a estas instancias conviene aclararlo, ¿no? Desde luego que es necesario el colesterol. El único problema con el colesterol es que, dado que sí lo sintetizamos nosotros, todo lo que venga de la dieta, pues es de más, ¿sí? Está de más. Ujú. Nunca bueno, no es que nunca, pero es rarísimo que por ahí podamos decir alguien que tenga deficiencias de colesterol. No hay tal cosa. Nosotros producimos colesterol y somos muy buenos produciendo colesterol, ¿sí? Nuestros problemas tienen que ver con el exceso pero eso ya tiene que ver con hábitos de alimentación, hábitos de estilo de vida, qué sé yo, pero seamos objetivos, se necesita el colesterol, ¿sí? Se necesita el colesterol. ¿Podemos hacer cambios en la dieta? Sí, disminuir carbohidratos y lípidos, ajá, porque creo que ya lo habíamos dicho por ahí, ¿verdad? Los ácidos grasos, el exceso de ácidos grasos me lleva a la producción de colesterol, al incremento de la producción de colesterol. Entonces, habría que cuidar simplemente la dieta, pero es necesario este precursor. Y bueno, ya entrando en la recta final de esta presentación, de esta introducción, apenas, habrá que mencionar otro tipo de lípidos, ¿no? Las ceras, que ya las hablamos por ahí desde la clase anterior. Son ésteres no polares, de alcoholes monohidroxílicos o monohídricos, de cadena larga y ácidos grasos también de cadena larga. Estas dos características, que el alcohol y el ácido graso sean de cadenas largas, los hacen muy, muy particulares a las ceras, ya decíamos, ¿no? Alto punto de fusión, casi siempre en estado sólido, semisólido, ¿de acuerdo? Y en ese sentido no nos sirven para algunas características biológicas como es la constitución de las membranas, ¿sí? Nosotros no tenemos ceras, al menos como ceras tal cual, tenemos ceramidas, pero eso ya es porque están conformando glucolípidos o esfingolípidos, ¿verdad? Pero no tal cual ceras, ¿no? Miren, aquí un ejemplo, porque no habíamos dado ejemplos de las ceras tal cual dentro de los lípidos simples. El palmitato de miricilo, que es un éster de justamente ácido palmítico de 16 carbonos, y el alcohol miricílico de 30 carbonos. Fíjense, un alcohol de 30 carbonos, cuando quizás el que tenemos como referencia es el etanol de 2 carbonos, ¿no?
Fíjense cuánto se incrementa esto. A veces el alcohol llega a ser más largo que el mismo ácido graso. Ahora, todos los carbonos permanecen en la estructura. Ajá, entonces serían 46 carbonos, chicos. 46 carbonos en una estructura claramente va a ser, y sin grupos polares, ¿verdad? Claramente va a ser un lípido, ¿sí? Un lípido sólido a temperatura ambiente, ¿no? Tendría que incrementarse mucho la temperatura sobre esta cera para que, bueno, lo veamos en forma, en forma líquida. Uh-huh. ¿Por qué mencionar esta cera en concreto? Bueno, porque es un componente de la cera de las abejas. Algunas ceras, bueno, no algunas, varias ceras están más bien relacionadas con los animales que tienen algún tipo de secreción especial. Aquí hablamos de las abejas, algunas ceras de origen vegetal, en el caso de las ceras que se vierten en troncos de ciertos árboles, la que está presente en el esperma de ciertos animales como las ballenas que ya decíamos por ahí, ¿no? Generalmente está asociado a secreciones, recubrimientos, formas líquidas o semilíquidas de protección de algunas estructuras vegetales, en secreciones sobre las hojas, sobre superficie de algunos frutos o semillas, también vamos a encontrar ceras. Ajá. Entonces, cumple generalmente funciones de protección o recubrimiento. ¿Sí? Protección o recubrimiento. ¿De acuerdo? Y los eicosanoides, que si bien es cierto ya los habíamos mencionado en el contexto de los ácidos grasos, aquí los volvemos a retomar, porque curiosamente hay un grupo de moléculas de origen lipídico, todo un grupo, que deriva del ácido graso de 20 carbono. ¿Ustedes lo recuerdan? El ácido araquídico o aráquico, como también por ahí se le menciona, ¿sí? Bueno, ácido aráquico o araquídico es el nombre común, ¿no? El nombre sistemático es el ácido eicosanoico, de ahí el nombre, ¿no? Pero también es el que tiene 20 carbonos. Entonces, ácido eicosanoico, por consecuencia, es el de 20, y todos sus derivados se engloban en este término, eicosanoides. Supongo que por ahí el equipo que lo habrá de exponer ya lo tiene en mente. Ajá. Son todos estos que derivan de este ácido de 20 carbonos. De aquí podemos encontrar a las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y moléculas reguladoras, que son moléculas reguladoras y fisiológicamente potentes, ¿no? No me voy a meter de momento en esto, chicos. Si quieren, vayan iniciando la lectura sobre estos grupos de lípidos, pero regulan la homeostasis prácticamente global de varios tejidos, sobre todo en el contexto de la inflamación. Inflamación y coagulación, ¿sí? O metabolismo de las plaquetas, por lo menos. Resulta ser que los tromboxanos y las prostaglandinas son componentes solubles altamente inflamatorios, o por lo menos reguladores de la inflamación. Por ahí vamos a ver 1 o 2 excepciones que tienen efecto contrario, pero en su mayoría son promovedores de la inflamación. Se generan por muchos tipos de células, en muchos contextos. Por ejemplo, rápidamente les menciono uno que es muy interesante, la prostaglandina E2. ¿Sí? Prostaglandina E2. Ajá. ¿Dónde podemos ver esta prostaglandina E2? En el contexto de la labor de parto. En la labor, cuando mamá intenta expulsar al bebé, porque ya se han cumplido las 30 y tantas semanas de gestación, pues resulta ser que el tejido muscular uterino necesita poder contraerse con mucho mayor fuerza para expulsar al bebé. Ajá. Bueno, ¿cómo se logra este mecanismo? ¿A poco sí solamente es pujar y pujar? Bueno, no, hay moléculas que también están ayudando a mamá para que haya una mayor contracción. Resulta ser que hay un tipo de prostaglandina entonces que favorece el estado inflamatorio para tratar de expulsar al bebé, ¿no? Mamá no es consciente, desde luego, mamá está preocupada porque todo salga bien, ¿verdad? Porque todo sea lo menos caótico posible, pero su cuerpo está intentando expulsar el feto por estos mecanismos. No es el único, desde luego, estoy siendo muy simplista en la explicación, hay otros más, incluso más sofisticados, pero hay una prostaglandina que intenta, ¿sí?, forzar que el útero se contraiga, ¿sí?
A esto añadan la proteína surfactante derivada de los pulmones ya maduros del feto, que también genera una amplia inflamación, citocinas inflamatorias, etcétera, 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 ¿no? La labor de parto es un proceso típicamente inflamatorio. Bueno, en ese contexto trabajan las prostaglandinas. Presencia de microorganismos también podría impulsar su liberación. Ajá. Los tromboxanos también están en el contexto inflamatorio, pero más apegado a procesos de coagulación y de adherencia plaquetaria. Uh-huh. Los leucotrienos también un poco más en este tenor inflamatorio. Uh-huh. Y bueno, por ahí otras moléculas que no se están mencionando que también derivan del ácido araquidónico, porque hay que decirlo, es la versión poliinsaturada en realidad. Obviamente tomamos como referencia el de 20 carbonos, el ácido araquídico o ácido eicosanoico, pero en realidad tal cual la materia prima que se toma, que por cierto está en las membranas, es el ácido araquidónico. De ahí todo este nombre. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Es que había leído que el exceso de los eicosanoides llegaba a producir crisis epilépticas, pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? No estoy muy seguro de por qué. ¿Recuerda cuál es el eicosanoide en concreto? Porque no. Es que tienen funciones muy variadas. No sé con cuál exclusivamente dispara las crisis epilépticas. Tiene el eicosanoide. Supondría que tiene que ver más con prostaglandinas y leucotrienos, porque los tromboxanos están más como circunscritos a la coagulación, pero no estoy muy seguro cuál de prostaglandinas o leucotrienos es el responsable. No estoy muy seguro por qué lo harían, ciertamente. Pero si quiere lo podemos investigar y lo comentamos en sesiones subsecuentes. ¿Qué tipo de eicosanoide? Porque así muy genérico no sé cuál es al que se refiere, es el responsable. Le comento esto porque ya lo veremos en su momento. Hay eicosanoides, bueno, estos destacan muchos, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que así en términos generales son reguladores, pero en realidad están en el contexto de la inflamación. Y hay otros que no estamos mencionando aquí, que están en el contexto de la antiinflamación, ¿no? O que regulan por lo menos los efectos de estos primeros tres. Entonces, así en términos generales no sé explicar cuál en concreto estaría asociado a estas crisis epilépticas. Uh-huh. Bueno, si quiere lo investigamos y lo comentamos más adelante. Déjenme avanzar, si no acabo esta presentación, chicos. Otros lípidos, vitaminas de tipo liposoluble, ya saben cuáles son 4, destacan la A, la D, la E y la K, ¿verdad? No necesariamente tienen la misma conformación. Ya veíamos por ahí hace rato a la D, que es un derivado, o por lo menos que tiene parecido con el colesterol, aunque su precursor es diferente. Con estas no hay problemas, ciertamente, a menos que haya una avitaminosis, o una deficiencia nutricional muy marcada. Solamente ahí vamos a encontrar problemas con estas vitaminas, pero fuera de eso, dado que están ampliamente distribuidas, ¿verdad? No hay problemas al respecto, ¿no? Pero sí hay que destacar que tienen una naturaleza lipídica. Uh-huh. No me voy a meter ya en el contexto de qué hace cada una, ya sabremos, ¿no? Vitamina D asociada al metabolismo de calcio, vitamina K asociada a procesos tan importantes como la coagulación, vitamina A y E son antioxidantes, ¿verdad? La vitamina A destacando mucho en la fisiología del ojo y la captación de la luz, ¿sí? ¿Recuerdan todo eso? Bueno, funciones muy variadas, insisto, no hay grandes problemas con ellos, con estas vitaminas, a excepción de que, bueno,
estemos hablando de una deficiencia vitamínica muy, muy marcada, ¿no? Y yo les diría, suelo mencionar esto, siempre que vemos vitaminas, que tengamos deficiencias vitamínicas, pues sí nos lleva a ciertos padecimientos. Pero si esto viene acompañado de una malnutrición, créanme que la deficiencia vitamínica es el menor de nuestros problemas. Hay que resolver lo otro, ¿sí? Hay que resolver la presencia de la falta de combustibles en la dieta, ¿sí? La falta de aminoácidos, eso hay que resolverlo primero, ¿no? Si se dan alimentos correspondientes a la persona, bueno, se resuelve eventualmente la presencia de vitaminas. Uh-huh. Funciones de lípidos, chicos. Con todo esto apenas hemos mencionado algunas funciones de los lípidos. Uh-huh. Retomemos, ¿no? Las ya mencionadas y algunas que nos hayan faltado. Aparte de estructuralmente formar parte de estructuras biológicas, ¿no? Membranas, nos hemos cansado de hablar de las membranas, están presentes en otros componentes o en otras como constituyentes más allá de las membranas, ¿no? Receptores incluso. En el caso de las ceras, ya decíamos, ¿no? Recubriendo o protegiendo algunas estructuras, no necesariamente en el contexto humano, pero sí para algunas especies animales o vegetales, ¿de acuerdo? Pero bueno, sin duda alguna las membranas biológicas se llevan los reflectores, ¿no? Vamos a estar hablando mucho de membranas biológicas, pero bueno, intentemos recordar que como función final detrás de las membranas está el ser estructura de algo, ¿sí? Ser estructura de algo, ¿de acuerdo? Y sepan una cosa, cuando hablamos de membranas me estoy refiriendo no solamente a la membrana externa celular, sino a la membrana de los organelos. Uh-huh. A la membrana de los organelos, que también, desde luego, son bicapas lipídicas. Y hay algunas muy, muy complejas. La nuclear, por ejemplo, no es una bicapa solamente, son 2 bicapas. ¿Sí? Son 2 bicapas las que delimitan el núcleo. O sea, ¿verdad? Hablar de membranas biológicas no es poca cosa. Uh-huh. Como reserva de energía, que también va a ser nuestro foco en las siguientes clases, ¿sí? Lípidos como triacilglicéridos va a ser el gran lípido de almacenaje por excelencia, chicos. Aquí no hay como mucho para dónde hacerse. Son los triacilglicéridos y los triacilglicéridos nada más, ¿verdad? Pero no hay otras formas alternas de almacenaje de energía. Por ahí se ha sugerido que los fosfolípidos de membrana, pero la verdad es que ese argumento tiene fallas, ¿sí? Tiene fallas. Ciertamente no. Es cierto, se utilizan eventualmente, pero no es como la primera opción, ¿verdad? Utilizar fosfolípidos de membrana para generar energía. Se puede hacer, incluso se puede hacer a la par de el consumo de los triglicéridos, pero no, o sea, no hay de otra. Son los triglicéridos la principal forma de almacenaje o reservas de energía. Uh-huh. Y fíjense, otra función más que no la habíamos retomado, la de proporcionar a los animales un aislamiento térmico. Uh-huh. El aislamiento, ¿no? Obviamente, pues hay que irnos hacia las regiones más frías del planeta para tratar de entender esta función, ¿sí? Donde animales como las focas, leones marinos, elefantes marinos, ¿han escuchado de todas estas especies? ¿Sí? Son mamíferos acuáticos, ¿no? Con una grandísima grasa corporal que les permite aislarse de las bajas temperaturas. A su vez son alimentos muy apetitosos para depredadores de todas esas regiones. Y bueno, aquí el común denominador es la alta cantidad de grasa, ¿sí? De grasa. Justamente los depredadores lo que hacen antes de que llegue el invierno es engordarse, ¿sí? Engordarse para poder atravesar de forma mejor el invierno, ¿no? El aislante térmico, incluso para nosotros, chicos, ¿sí? Quizás no somos muy conscientes porque hemos sustituido pieles gruesas con pelajes gruesos y alto contenido de grasa periférica por ropa, ¿sí? Por abrigos,
Y entonces, bueno, esa parte como que ha quedado un poco en el olvido, pero ciertamente incluso para nosotros nos sirve de pues de protección, ¿no? Frente a bajas temperaturas. Las personas de complexión delgada sabrán lo que es sentir fríos mucho más pronunciados. El bajo contenido de grasa, pues no ayuda mucho, ¿no? No sé si han escuchado eso, ¿no? Que cuando tenemos enfrente a una persona, pues con sobrepeso, hay que decirlo, ¿no? O como nosotros le decimos el gordito, ¿verdad? Decimos, ah, qué pachoncita está la persona, ¿verdad? Y generalmente no suele tener, o no suele pasar por, por, por por mucho frío, ¿no? Ciertamente, y esto no es mentira, o sea, su metabolismo le permite mantenerse un poco más a la temperatura adecuada, ¿no? Se le enfrían menos las manos, se le enfrían menos los pies. No quiere decir que no sienta frío, desde luego que siente, pero ciertamente la grasa corporal favorece este aspecto, ¿no? Unas por otras. Ciertamente esa persona tendría que disminuir de peso, ¿no? Pero bueno, también sirve, ¿no? Incluso para esta última función de aislamiento térmico tendríamos que decir aislamiento o protección de ciertos órganos. En el caso de las chicas, o bueno, de mujeres en general, sabrán a qué me refiero. Generalmente hay una mayor acumulación de grasa en el vientre, en la región abdominal, en las caderas. Esto también es protección, sépanlo, ¿no? La acumulación de grasa en estas regiones es potencialmente, o al menos así se ha visto desde el punto de vista biológico, para en caso de que haya fecundación, ¿sí? Esté protegido con un poco más de grasa, ¿verdad? El feto, el producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también es protección, no solamente aislamiento térmico. Miren, aquí retomo la parte de las ceras, ¿no? Que proporciona barreras superficiales protectoras para organismos vivos, ¿verdad? Componentes de sus paredes celulares, exoesqueletos, pieles, lo que ya decíamos, ¿no? Incluso para las frutas. Para las frutas, generalmente hay una secreción seria sobre la piel de algunas frutas, la superficie de algunas frutas o semillas, ¿no? Todo con el afán de evitar el contacto con microorganismos o la oxidación ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es protección, recubrimiento por parte de las ceras. Y bueno, en el caso de las hormonas esteroideas, de las cuales ya estuvimos hablando, la regulación, ¿no? La regulación de diferentes actividades, muchas de ellas de índole metabólico. Ya hablábamos hace un rato, ¿no? De la capacidad anabólica que tienen algunas hormonas. Ajá. En el caso de los eicosanoides, también en su papel regulador, más allá de la inflamación, regulador de la presión sanguínea, temperatura corporal, contracción de la musculatura lisa, de la cual ya les hablaba, con este ejemplo de la labor de parto, ¿no? Varias funciones por parte de los eicosanoides. Ajá. Entonces, es bastante heterogéneo, casi tendríamos que ir eicosanoide por eicosanoide, ya sea de tromboxanos, leucotrienos o prostaglandinas, para definir una función en específica. De hecho, yo les diría, chicos, que en el caso de los eicosanoides hay funciones que se contraponen, ¿sí? Hay prostaglandinas inflamatorias y hay prostaglandinas antiinflamatorias. Entonces, no siempre van todos los eicosanoides en un mismo tenor, en un mismo tipo de funciones. En realidad son varias funciones muy distintas. Funciones de agregamiento, ¿sí? Y para formar macrocomplejos. Esta es otra función asociada, por ejemplo, de las lipoproteínas que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Sí me gustaría que vayan leyendo desde ahora, muchachos. Se nos viene el tema de lipoproteínas para tener dudas y poder cuestionar a los compañeros. Fíjense que todo eso no es una molécula como tal. La estructura de una lipoproteína no es una molécula, son agregados, ¿sí? Son complejos, pero no es una molécula
tal cual. Ujú. Entonces, bueno, el agregamiento, ¿sí? Y cómo se organizan, incluyendo también las membranas biológicas, pues denota otra función de los lípidos, ¿no? Quizás un poco más discreta, pero bueno, se llega a mencionar como una función aparte. Agregarse, organizarse, porque esto deriva incluso desde su misma naturaleza. Las micelas, que por ahí ya se habían hablado, tiene que ver con eso, con el grado de organización a causa de rehuir al agua, ¿no? De intentar escapar del agua. Oiga, prof. Sí. Ahorita que mencionó eso de las micelas, los otros lípidos como triglicéridos, o no sé, lípidos de cadena corta o de cadena larga, de cadena mediana, son los que pasan por medio de difusión, ¿no? La membrana, porque se forman estas micelas. A ver, ¿cómo no entendí esa parte? Ah, ok, o sea, bueno, yo había visto, que, o sea, los lípidos como triglicéridos o, o lípidos de cadena corta y de cadena mediana forman micelas para poder pasar la membrana, por medio de difusión. No sé si esto... Sí, sí, sí. Sí, tal cual. De hecho, como ya les decía hace un rato, en el caso de tener monoacilglicéridos o diacilglicéridos, como se parecen a los fosfolípidos de membrana, casi casi es de, ven, pásale, pásale, estás en tu casa. Y no se necesita un transportador para estos tipos de lípidos, ¿no? Pero estos son monoacilglicéridos, diacilglicéridos. Cuando ya se forman microgotitas, como estas micelas, sucede algo similar. Se funden, se fusionan con la membrana y hay una reorganización. Ajá. Hay una reorganización incorporando, incrustando estos lípidos. Algunos se habrán de quedar a membrana, otros llegan a pasar al citoplasma, pero sí se funde. La célula sí tiene contacto con estos lípidos y los tolera bastante bien, porque su membrana está hecha de lípidos. Ahora, un ejemplo de todo esto y cómo se le ha sacado provecho, chicos, no sé si sepan sobre la terapia génica. La terapia génica, o incluso las vacunas que están tan en boga en estos tiempos, ¿no? Resulta ser que las envolturas lipídicas tipo micelas pueden llevar diferentes componentes en su interior. Y si esta interacción entre micelas y membranas celulares se da tan bien y dichas micelas se fusionan con las membranas, porque esto no nos puede servir como un pequeño transporte, una pequeña bolsa para lo que yo quiero colocar en la célula. ¿Cómo puede ser un gen? ¿Sí? Y en este caso, insisto, me remito a la terapia génica para intentar incorporar una proteína que la persona tiene en deficiencia, ¿no? Se utiliza eso, ¿no? Lean por ahí, esto no forma parte del curso, pero si tienen interés y ganas de profundizar en esto, lean sobre mecanismos de, ¿cómo se llama transfección. Mecanismos de transfección celular. Es un procedimiento de laboratorio donde a un cultivo celular se le añaden genes o algún tipo de producto génico que la célula intentará incorporar, asimilar y eventualmente utilizar, porque la intención es que haya producción proteica. Ahora, curiosamente, este mismo fundamento se aplica para las vacunas con recubrimiento de lípidos, ¿no? Como lo hemos visto, ¿no? Todas estas vacunas en su mayoría, por ahí se escapa una que otra, pero todas ocupan más o menos el mismo principio, ya sea con un vector de tipo viral, que por cierto tiene una membrana de lípidos, u recubrimientos tal cual de lípidos diseñados en el laboratorio, generando micelas a las cuales se les mete el gen de la proteína S del coronavirus, ¿no? Hablando de las vacunas más recientemente conocidas. Pero sí, Neto, todo esto es bien sabido desde hace mucho tiempo. Hay una tolerancia muy, muy grande con respecto a micelas, siempre y cuando tengan lípidos más o menos iguales a los de la membrana, se asimilan muy bien. Y si las gotitas o las micelas son lo suficientemente pequeñas, se asimilan muy, muy bien.
porque tienen básicamente la misma naturaleza. Pero esto que usted menciona, de esto se le ha sacado provecho eh, para el laboratorio, para la investigación y para la medicina. ¿Sí? Administrar un gen, chicos, por terapia génica implica esto, una envoltura de lípidos que contenga un producto génico a fusionarse en células muy concretas, ¿no? En el hígado, en el músculo, qué sé yo, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, ya hablábamos de las membranas de componentes intracelulares, de organelos, ¿no? También ahí van a estar presentes estos lípidos. Esto también, la introducción de elementos nutritivos y expulsión de residuos. Esto es interesantísimo, chicos, les comento rápido. Recientemente, ¿qué será? Entre los últimos 5 o 10 años, se ha estudiado con mayor detalle la comunicación intercelular. Ajá. Y ojo, no solamente me estoy refiriendo a las hormonas o la presencia de ciertos ligandos de tipo hormonal, como pueden ser citocinas, las mismas eicosanoides tienen un comportamiento más o menos hormonal. Yo me estoy refiriendo a materia orgánica del citoplasma compartidos a otras células. Es decir, imagínense una célula periférica de tipo muscular, un miocito, que quiera comunicarse con un adipocito. ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué mecanismos tiene que establecer para comunicarse? Y son dos células diferentes, ya maduras diferentes. Bueno, resulta ser que se ha podido obtener evidencia de que células alejadas, tanto anatómicamente como de linaje, conversan entre sí. ¿Sí? En este ejemplo hipotético de un miocito intentando comunicarle algo a un adipocito, este miocito engloba, ¿sí?, parte de su contenido intracelular, parte de su citoplasma, con vesículas. Genera vesículas que las va liberando. Y estas vesículas que arrastra todo el contenido de la membrana, y esto pueden ser receptores, canales, otras proteínas de constitución de la membrana, van envolviendo esa vesícula, ¿no? Porque se ha tomado una muestra representativa de la membrana citoplasmática de esa célula, pero con contenido citoplasmático. ¿Qué hay en ese contenido? No lo sabemos, se sigue estudiando y caracterizando, pero se asume que es otra forma de comunicación celular. Por muchos años pasó desapercibida porque, pues, ¿quién se va a poner a investigar en el plasma, ¿no?, que es el principal medio de comunicación, en el plasma, partículas más pequeñas a las células? No habría por qué. Y no tan pequeñas y tan específicas como hormonas, anticuerpos, factores de coagulación, albúmina, ¿no? Todo lo que pueda estar soluble en el suero o en el plasma. Entonces, estas estructuras que quedan ahí en el inter, más pequeñas que una célula, mucho más pequeñas que una célula, y mucho más grandes que moléculas bien identificables, pues permitió que por mucho tiempo, insisto, quedaran en las sombras, ¿no? Y no se descubrieran. Hasta que eventualmente a alguien se le ocurrió centrifugar los sueros, no para recuperar células grandes, sino para recuperar restos celulares, y se dio cuenta que muchos de estos restos celulares son vesículas con contenido muy particular. A veces sí son hormonas, a veces son metabolitos, pero que curiosamente son recibidos y reconocidos por otros tipos celulares, ¿no? Esto está interesantísimo porque todavía no se logra dilucidar de qué están platicando estas células, ¿no? Uno pensaría que la única forma de comunicación son hormonas, son citocinas, ¿verdad? Pero no es así. ¿De qué están platicando estas células? ¿Qué se están diciendo y para qué? ¿No? Está interesantísimo toda esta parte. Y bueno, esto aplica para comunicación, así como elementos nutritivos, ¿sí?, o de expulsión, ¿sí?, de expulsión de residuos, ¿no? Hay vesículas que sí son típicamente de eliminación de residuos y hay otros que no necesariamente, ¿no? No necesariamente, si hay metabolitos activos, enzimas incluso, ¿no? ¿Por qué hace eso la célula? ¿Por qué se quiere deshacer de eso? ¿En efecto es un residuo o tiene un propósito? Cualquiera que es el contenido vesicular de las células que liberan estas partículas.
Y bueno, ya para ir cerrando, chicos, tenemos que hablar inevitablemente de la estructura de los lípidos, ¿no? A la cual hemos referido, ¿no? Del lado izquierdo les muestro un esquema muy simple que siempre se utiliza para ejemplificar a un fosfolípido. Aquí, chicos, intento decir fosfolípido en su significado más amplio. Me estoy refiriendo a glicerofosfolípidos y a esfingolípidos. Ya sé que los esfingolípidos no tienen grupo fosfato, pero se incorporan también en las membranas. Entonces, como término genérico diré fosfolípidos, ¿va? Pero entiéndase que pueden ser glicerofosfolípidos o esfingolípidos también. Bueno, la forma de organizarse, chicos, que ya decíamos como una función per se de los lípidos, tiene que ver con la polaridad de la molécula, ¿no? Afortunadamente los fosfolípidos tienen dos tipos de naturaleza, una polar y otra no polar, por diferentes grupos químicos. La no polar, sepan que siempre van a ser las cadenas hidrocarbonadas, que pueden formar parte del ácido graso o del alcohol que constituye el fosfolípido. Y el extremo polar, que puede ser de diferente índole, tanto de una molécula de glicerol, como de un grupo fosfato, como de una etanolamina, de una serina, de una glucosa, de una galactosa, de una N-acetilgalactosamina, etcétera, 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 ¿no? Supongo que ya van formando su lista de cabezas polares, ¿no? Saben a qué me refiero. Pues bien, como los extremos polares no pueden tener contacto con el agua, entre ellos se buscan. Ajá, y entonces se forman membranas bilaminares donde las cabezas polares siempre están hacia afuera de la célula o hacia adentro de la célula. ¿De acuerdo? Pero nunca en medio de la membrana. ¿Sí? Porque su propósito es tener contacto con los medios acuosos. Y el citoplasma es un medio gelatinoso acuoso. Y el líquido extracelular, pues ni se diga, es todo agua, ¿no? Todo agua. Líquido intersticial, el plasma, etc. Entonces, con eso tiene que lidiar la bicapa lipídica. Ahora, no es el único arreglo que encontramos por parte de los lípidos. Ya hemos mencionado las micelas, pero hay otras estructuras un poco más sofisticadas, ¿no? Bueno, aquí misma situación. Círculos en amarillo son cabezas polares. Y los palitos o las líneas corresponden a los ácidos grasos. ¿De acuerdo? Diferentes tipos de asociaciones de estos lípidos, ¿no? Desde la doble capa o la doble lámina en una membrana, ¿sí? A esta se le llama bicapa lipídica, ¿sí? Bicapa lipídica. Hay una fase oleosa o no polar, que es donde caen todos los ácidos grasos, y luego la fase acuosa, que es en la que se tiene contacto con las cabezas polares. Por cierto, aquí no traigo una imagen al respecto, pero aprovecho estos esquemitas para decirles que, bueno, en el caso del colesterol que tiene que insertarse en la membrana, casi todo el colesterol queda escondido al interior de la membrana, chicos. Tal cual como si fuera un tablón, así metido, incrustado, ¿verdad? En vertical. Casi todo el colesterol queda escondido, excepto el grupo OH que sale del carbono número 3. Ese generalmente sobresale con las cabezas polares. Entonces, bueno, para que lo sepan, porque el OH puede contribuir un poco con la polaridad. Entonces, bueno, se ubica de esa forma, ¿no? Se orienta de esa forma el colesterol. Luego tenemos la micela, que es básicamente, son pequeñas gotículas de grasa, las más pequeñas, ¿sí? Formando complejos de este tipo, donde tenemos una recubierta generalmente por fosfolípidos, y hay un pequeño espacio al interior que puede ser llenado por lípidos totalmente polares. Ya decía hace rato Neto, la presencia de triacilglicéridos es un claro ejemplo. Esto sucede preferentemente durante los procesos de emulsificación. Esto lo comentaremos en la digestión de lípidos. Nuestra dieta es muy variada en lípidos. Consumimos colesterol, fosfolípidos de membranas celulares y triacilglicéridos. Bueno, los triacilglicéridos se esconden en el centro de estas micelas y son recubiertas por fosfolípidos, ¿no? Que es la forma más estable de estas gotículas de grasa, enfrentando el medio acuoso del intestino. Bueno, a este tipo de estructura se le llama micela. Las gotitas emulsificadas, aquí la vemos en el panel número D, las gotitas emulsificadas de aceite son un poco más grandes que las micelas, ¿sí?
tanto estas gotitas emulsificadas como las micelas mismas son objeto del ataque enzimático en la digestión. Básicamente la única diferencia entre una y otra es el tamaño. Las gotas emulsificadas suelen ser un poco más grandes que las micelas. Las micelas son cositas muy, muy pequeñitas realmente. Pero fuera de eso, no hay gran diferencia. Misma situación. Hay una organización de fosfolípidos en lo más superficial de dicha gota emulsificada y al interior se concentran otros lípidos no polares. ¿Sí? Luego encontramos los liposomas, chicos, que por cierto, este es el nombre concreto de las estructuras lipídicas a las que yo hacía referencia para la terapia génica o para envolver productos génicos, por ejemplo, para las vacunas, ¿no? Los liposomas sería el nombre más correcto para estas estructuras, ¿sí? Los liposomas, a diferencia de las micelas, son capas lipídicas o membranas lipídicas mucho más cerradas, mucho más concretas, con una pequeña fase acuosa, un pequeño contenido acuoso. A diferencia de las bicapas lipídicas que veíamos inicialmente, las bicapas lipídicas conforman las membranas celulares de las células y sus organelos. Entonces, es una función más especializada, delimitar a la célula, ¿no? Aquí, estas estructuras, como el liposoma unilaminar, ¿sí?, contiene una pequeñísima concentración de medio acuoso, con lo que venga ahí dentro, ¿no? Puede venir una enzima, puede venir, bueno, dependiendo también del liposoma, contenido citoplasmático, metabolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de liposomas los puede fabricar la misma célula, ¿no? Las vesículas son esencialmente eso, liposomas, o las podemos generar en el laboratorio también. Estos liposomas unilaminares son más comunes en las células para este tipo de comunicación que ya les decía, pero, insisto, también las podemos fabricar en el laboratorio. Las que definitivamente son de laboratorio son los liposomas multilaminares. Por su grado de complejidad, no los sintetiza la célula, sino que son producto de diferentes procedimientos, los cuales no voy a detallar ni voy a entrar en minucias, pero que se hacen forzosamente en el laboratorio para también contener algún tipo de producto, de compuesto, y eventualmente que sirva para fusionarse con membranas biológicas, ¿no? A diferencia del liposoma unilaminar, en el liposoma multilaminar, entre capa y capa, hay ligeras láminas de contenido acuoso, lo cual lo hace mucho más sofisticado que las otras estructuras. ¿De acuerdo? Bueno, quizás haya tiempo para resolver una última pregunta, chicos, ya por cuestiones de horario. ¿Tienen preguntas o alguna duda hasta aquí? Bueno, nos vamos quedando por aquí, chicos, ya se me fue el tiempo.